¿Crees que tus trucos infantiles de Kung Fu me asustarán? Gruñó Brad, con sangre fluyendo de su nariz rota sobre el blanco suelo de baldosas del baño. Esto no es Kung Fu, respondió Brian en voz baja. Sus ojos verdes ardían con un fuego frío. Y aún no has visto de lo que soy capaz. ¿De verdad? Brad se limpió la sangre de los labios y mostró los dientes. Entonces muéstrame, maldito pelirrojo. Muéstrame. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre no solo la vida de Brian Myers, sino también la de todos los que fueron testigos de aquel día en el Colegio St. Vincent. Lo mejor está por venir. Quédate con nosotros para descubrir cómo terminó todo. Mientras tanto, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. Los rayos del sol se filtraban a través de las altas ventanas del Colegio St. Vincent en Austin, Texas, creando largas franjas de luz sobre el linóleo pulido del pasillo. Brian Myers, de 18 años, abrazaba sus libros de ingeniería contra su pecho. Su cabello rojo fuego destacaba como un faro entre la multitud de estudiantes que se apresuraban a las clases matutinas. Su rostro lleno de pecas mostraba las marcas de una noche de insomnio. Ligeras ojeras bajo los ojos indicaban que el sueño no había llegado de inmediato. Brian era un novato en St. Vincent, un estudiante de primer año. Solo había pasado una semana desde que su familia se mudó del tranquilo suburbio de Portland, Oregón, después de que su madre obtuviera un prestigioso puesto como ingeniera principal en el desarrollo de tecnologías de baterías en el Centro de Investigación de Tesla en Austin. La mudanza había sido dolorosa. Dejar atrás amigos, una vida familiar, el dojo donde había estado estudiando Wing Chun durante los últimos 8 años bajo la tutela del maestro Chen, un inmigrante chino de 70 años que se había convertido en un segundo padre y mentor espiritual para él. Cada mañana a las 5:30, Brian se despertaba y durante 45 minutos practicaba sus formas en el silencio de su nueva habitación. Los movimientos eran lentos, precisos. Cada gesto llevaba consigo años de disciplina y comprensión. Su cuerpo recordaba cada técnica, cada principio que le había inculcado el maestro Chen. Las artes marciales no son para demostrar fuerza. Estas palabras del maestro Chen resonaban en la cabeza de Brian cada mañana. Es un camino de autodisciplina, de protección de los indefensos y de encontrar la paz interior. Un verdadero guerrero vence sin luchar. Pero el maestro Chen también le enseñó a ser realista. En un mundo ideal, nunca habría que aplicar la fuerza, decía durante su última práctica en Portland. Pero el mundo no es ideal, Brian, y a veces la única manera de proteger a los inocentes es mostrar a los agresores que sus acciones tendrán consecuencias. Brian nunca habló con sus compañeros sobre sus habilidades. En la escuela secundaria de Portland, era conocido como el chico callado e inteligente con el cabello rojo inusual y pecas, que ayudaba a los estudiantes más jóvenes con matemáticas y física, jugaba al ajedrez en el club escolar y leía libros de filosofía en su tiempo libre. Allí, en Texas, esperaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera ser simplemente un estudiante normal, concentrarse en sus estudios y, tal vez, encontrar verdaderos amigos. Pero Brad Harrison lo notó desde el primer día. Brad era la encarnación de todo lo que Brian despreciaba de la naturaleza humana. 20 años, 1,85 m de altura, hombros anchos de mariscal de campo del equipo de fútbol, cabello rubio peinado hacia atrás con gel caro, y una sonrisa de depredador que podía encantar a los profesores y aterrorizar a los estudiantes más débiles. Su padre, Richard Harrison, era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles exitosos en todo Austin y un gran patrocinador de los programas deportivos del colegio. Esto le daba a Brad una sensación de impunidad que aprovechaba al máximo. Siempre estaba rodeado de sus leales secuaces. Mike Stone, un chico fornido de 1,75 m, con cuello de toro y un tatuaje de águila en el antebrazo, cuyo padre trabajaba como sargento en la comisaría, lo que añadía un nivel más de protección al grupo contra las consecuencias de sus acciones. Mike era el tipo de persona que disfrutaba del dolor ajeno y consideraba la crueldad como un signo de fuerza. Junto a él estaba constantemente Tom Johnson, alto y delgado, con 1,78 m de altura, ojos azules penetrantes y la costumbre de chasquear los nudillos de los dedos. Tom era el más cruel de la tríada. Obtenía un placer sádico de los tormentos psicológicos que infligía a sus víctimas. ¡Miren quién viene! La voz de Brad cortó el murmullo matutino del pasillo como un cuchillo. La zanahoria en persona. Su voz era fuerte, teatral, diseñada para atraer la atención del mayor número posible de testigos. Brad siempre prefería las humillaciones públicas. Eran más efectivas. Brian desaceleró su paso. Su agarre sobre los libros se intensificó tanto que los nudillos se pusieron blancos.
Vio cómo otros estudiantes rápidamente apartaban la mirada y aceleraban el paso, sin querer ser testigos de lo que iba a suceder. Insane. Vincent, todos conocían la regla no escrita. Si Brad Harrison te había elegido como objetivo, lo mejor era no intervenir. De lo contrario, podrías convertirte en la siguiente víctima. Brian notó como una estudiante llamada Sarah Jones, que se sentaba a su lado en la clase de literatura, rápidamente se desvió hacia un pasillo lateral, pretendiendo no ver lo que estaba sucediendo. Otro estudiante, Marcus Brown, con quien Brian había intercambiado algunas palabras la semana pasada, de repente se mostró muy interesado en el contenido de su casillero. «Te estoy hablando, zanahoria». Brad bloqueó el camino de Brian, su figura masiva proyectando una larga sombra sobre el adolescente pelirrojo. Mike y Tom se colocaron a los lados, formando un triángulo. Era una táctica de intimidación bien ensayada que habían utilizado muchas veces. «Lo siento, tengo prisa para la clase de análisis matemático». Brian intentó sortear a Brad, pero este dio un paso al lado, bloqueando el camino nuevamente. Sus movimientos eran precisos, depredadores, como los de un lobo acorralando a su presa. «¿Análisis matemático?» Brad silbó teatralmente, su voz sonando con un asombro exagerado. «¿Escuchan, chicos? Tenemos aquí a un verdadero genio. Probablemente piensas que eres mejor que todos nosotros. ¿Verdad, pelirrojo? ¿Crees que tu cerebro te hace especial?» «No, solo quiero pasar a clase». La voz de Brian se mantuvo tranquila, pero sus ojos verdes seguían atentamente los movimientos de los tres chicos. 8 años de entrenamiento bajo la tutela del maestro Chen le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, a notar los más mínimos cambios en la posición del oponente que preceden a un ataque. Vio cómo se tensaban los músculos de Mike, cómo Tom trasladaba su peso de una pierna a otra, preparándose para actuar. El maestro Chen le había enseñado que cada persona inconscientemente señaliza sus intenciones a través de los más sutiles cambios en la postura, la respiración, la expresión facial. Aprende a leer estas señales y siempre estarás un paso adelante de cualquier oponente, decía el viejo maestro. ¿Y sabes qué, zanahoria? Brad se inclinó más cerca. Su aliento olía a bebida energética y chicle de menta. Un intento de ocultar el olor a cigarrillos que había fumado detrás del edificio del colegio. «No me gusta tu peinado. Es demasiado brillante para nuestro colegio. Estás atrayendo atención no deseada». Tom se rió. El sonido era desagradable, casi histérico. «Quizás deberíamos ayudarlo con un nuevo corte de pelo. He visto cómo lo hacen en el ejército. Bonito y ordenado». «Gran idea». Mike frotó sus nudillos, produciendo un crujido seco. «Tengo una navaja plegable. Le haremos una moderna cabeza rapada aquí mismo, en el pasillo. Que todos vean el nuevo estilo». El corazón de Brian latía más rápido, la adrenalina comenzaba a fluir en su sangre, pero su respiración se mantenía controlada y uniforme. La técnica de respiración meditativa que le enseñó el maestro Chen ayudaba a mantener la claridad mental incluso en las situaciones más estresantes. 4 segundos inhalando por la nariz, una pausa de 2 segundos, 6 segundos exhalando por la boca. El ritmo calmaba el sistema nervioso y permitía que el cerebro funcionara a plena capacidad. Rápidamente evaluó sus opciones. El pasillo comenzaba a vaciarse, ya que los estudiantes se apresuraban a la primera clase o evitaban intencionadamente la zona de conflicto. El aula más cercana estaba a 15 metros, lo suficientemente cerca como para correr si era necesario, pero Brian entendía que escapar solo pospondría el problema, no lo resolvería. «Escucha». Brian dio un paso atrás, dándose más espacio para maniobrar. «No quiero problemas. Soy nuevo, no molesto a nadie, solo trato de adaptarme». «Pero no me gustas». Brad lo interrumpió. Su voz se volvió más fría. «Tu cabello rojo, tu cara inteligente, cómo te sientas al frente en todas las clases y respondes a las preguntas de los profesores. ¿Estás tratando de hacer que los demás se vean como idiotas? ¿Mostrar lo especial que eres?» «Solo estoy aprendiendo». «Plaf». La mano de Brad golpeó con un sonido seco la mejilla izquierda de Brian. El golpe no fue fuerte desde el punto de vista físico, pero fue profundamente humillante. El sonido resonó en el pasillo, y varios estudiantes que aún estaban cerca se detuvieron y miraron lo que sucedía. Sus rostros expresaban una mezcla de horror y curiosidad dolorosa. «Así está mejor». Brad sonrió, admirando la marca roja de su mano en la pálida y pecosa mejilla de Brian. «Ahora sabes tu lugar en nuestra pequeña jerarquía, pelirrojo. Bienvenido al mundo real». Algo profundo y primitivo dentro de Brian comenzó a burbujear. Pero no era simplemente ira. No, el maestro Chen había pasado años enseñándole a controlar y transformar las emociones de ira.
Era algo más frío, más peligroso, más controlado. Un sentido de justicia que exigía equilibrio, que requería una respuesta. Las palabras del maestro Chen surgieron en su memoria. La ira es un fuego que puede calentar una casa o quemarla hasta los cimientos. Un hombre sabio aprende a dirigir ese fuego hacia donde será útil. Pero en lugar de actuar, Brian simplemente asintió lentamente y dijo en voz baja: «Entendido». Su voz era tranquila, casi sin emociones, pero un observador atento podría haber notado una nueva firmeza en sus ojos verdes. «Buen chico». Brad le dio una palmadita en la otra mejilla, esta vez no tan fuerte, pero con suficiente presión para dejar otra marca roja. «Aprendes rápido. Nos vemos luego, zanahoria. Aún tenemos de qué hablar». El trío se alejó, su risa autocomplaciente resonando en el pasillo. Brad iba al frente con la actitud de un conquistador, mientras Mike y Tom lo seguían, intercambiando miradas significativas y sonrisas burlonas. Brian permaneció inmóvil un minuto más, sintiendo cómo ardían ambas mejillas, cómo los estudiantes restantes lo miraban con una mezcla de compasión, alivio de que no les hubiera pasado a ellos y vergüenza por no haber intervenido. Algunos rápidamente apartaron la mirada cuando él se volvió hacia ellos. «¿Estás bien?», una voz suave lo hizo girar. Una chica de cabello castaño hasta los hombros y ojos marrones amables estaba a su lado, sosteniendo un libro de psicología desgastado y un cuaderno escrito con una caligrafía ordenada. La recordaba de la clase de literatura inglesa. Ana Martínez, una de las pocas estudiantes que siempre escuchaba atentamente las lecciones y hacía preguntas reflexivas. «Sí, estoy bien». Brian tocó suavemente su mejilla izquierda, tratando de evaluar el grado de enrojecimiento y borrar la sensación de ardor. «Brad Harrison es un completo idiota». Ana sacudió la cabeza. Su voz sonaba con una ira sincera. «Él piensa que puede hacer lo que quiera porque su padre posee varios concesionarios de automóviles en Austin y dona grandes sumas a la programa deportiva del colegio. La administración hace la vista gorda a sus travesuras». «Entiendo». Brian ajustó la correa de su mochila, tratando de parecer tranquilo. «Gracias por preguntar. Es bueno saber que no todos aquí son indiferentes». «Mira», Ana dudó, claramente sopesando sus palabras. «Si quieres, puedes almorzar con nosotros hoy. Con mis amigos. Tenemos un pequeño grupo. Discutimos libros, películas, nos ayudamos con los estudios. Brad generalmente no molesta a la gente cuando están en grupo. Tiene suficiente sentido como para no meterse con varios testigos a la vez». Brian sintió una sincera gratitud hacia esta chica, pero sacudió lentamente la cabeza. «Gracias por la oferta, Ana, pero no quiero crear problemas para ti y tus amigos. Chicos como Brad tienden a ampliar su círculo de víctimas si sienten resistencia». «No creará problemas», comenzó ella. «Créeme». La voz de Brian sonó con una confianza tranquila pero inquebrantable que hizo que Ana se callara y lo mirara con más atención. «Será mejor si lo manejo solo. Algunas cosas deben resolverse uno a uno». La clase de análisis matemático pasó en un borrón. El profesor Johnson, un hombre enérgico de mediana edad con una cabellera canosa, explicaba los fundamentos del cálculo diferencial, dibujando en la pizarra fórmulas y gráficos elegantes. Pero los pensamientos de Brian volvían constantemente al incidente en el pasillo. Aún sentía un ligero ardor en ambas mejillas, todavía escuchaba la risa complaciente de Brad y sus amigos resonando en su cabeza. Eso nunca había sucedido en Portland. Por supuesto, a veces lo molestaban por su cabello pelirrojo. Eso era prácticamente inevitable para cualquier niño pelirrojo en América. Rojito, zanahoria, luz. Había escuchado todos esos apodos innumerables veces. Pero nadie nunca había levantado la mano contra él. Nadie se había permitido la violencia física o la humillación pública. Quizás era porque, incluso sin conocer sus habilidades en artes marciales, los niños en Portland sentían instintivamente algo en él que les hacía mantener una distancia respetuosa. El maestro Chen lo llamaba fuerza interior, una aura invisible de confianza y autocontrol que se desarrolla en serios practicantes de artes marciales. Aquí todo era diferente. Aquí era un extraño, un blanco fácil, un novato sin conexiones ni reputación. Aquí Brad Harrison era el alfa, y Brian simplemente otra presa débil que se podía atormentar sin consecuencias. «Señor Myers», la voz del profesor Johnson lo sacó de sus oscuros pensamientos. «¿Puede resolver este problema en la pizarra?». Brian se levantó y se acercó a la pizarra. Tomó una tiza y comenzó a escribir la solución. Las matemáticas siempre habían sido su refugio. Puras, lógicas, predecibles. En el mundo de los números y las fórmulas no había lugar para la crueldad y la injusticia.
Hay una respuesta correcta y una incorrecta. Hay lógica y hay caos. Rápida y con confianza resolvió el problema de encontrar la derivada. Su escritura era clara y ordenada. Varios compañeros de clase exclamaron en voz baja. El problema era complicado para los de primer año, y Brian lo resolvió más rápido de lo que incluso el profesor esperaba. ¡Excelente! El profesor Johnson asintió con aprobación. Se nota que tiene una sólida formación matemática. ¿Dónde estudió antes? En Portland, señor. En la escuela secundaria Lincoln. Una gran escuela. Me alegra que tengamos un estudiante de su nivel. Brian regresó a su asiento, ignorando las miradas admirativas de algunos compañeros y las envidiosas de otros. Sabía que sus éxitos académicos solo empeorarían la situación con Brad. Chicos como él odiaban a aquellos que los superaban intelectualmente, especialmente si esas personas también se destacaban físicamente. Después de la clase, Brian se dirigió a su casillero, el número 237. Los pasillos de St. Vincent eran amplios y modernos, con techos altos y grandes ventanas panorámicas que inundaban todo de luz natural. Las paredes estaban decoradas con fotos de destacados exalumnos, trofeos deportivos y carteles motivacionales. Los estudiantes charlaban, reían, se apresuraban a sus próximas clases, intercambiando libros de texto y apuntes. Una vida estudiantil normal y saludable. Brian marcó el código de la cerradura, la fecha de nacimiento del maestro Chen, un pequeño homenaje a su maestro, y abrió la puerta del casillero. Dentro estaban ordenadamente sus libros de texto, cuadernos con apuntes escritos en su característico y pequeño estilo, varios bolígrafos y lápices, y una pequeña foto en un marco de madera simple. En la foto estaban él mismo y el maestro Chen después de su última prueba de nivel avanzado, tomada hace solo 2 meses en el dojo en Portland. El maestro Chen sonreía con su rara, casi elusiva sonrisa, aquella que solo mostraba en momentos especiales, mientras Brian sostenía el certificado con un sincero orgullo en su rostro. Era uno de los días más felices de su vida. La fuerza sin sabiduría es destrucción, dijo el maestro Chen ese día, cuando estaban sentados en la tradicional sala de té del dojo después de la ceremonia. La sabiduría sin fuerza es impotencia. Encuentra el equilibrio entre ellos, Brian. Siempre busca ese equilibrio. Es la clave no solo para la maestría en las artes marciales, sino también para la maestría en la vida. Brian tocó cuidadosamente la fotografía con las yemas de los dedos, como si intentara absorber la sabiduría de su maestro a través de un simple contacto. Luego tomó un grueso libro de texto de 1900 física. La siguiente clase estaba dedicada a las leyes de Newton. La ironía de la situación no se le escapó. Estudiar las leyes físicas del movimiento y la fuerza después de haber reprimido con tanto esfuerzo el deseo de aplicar esas leyes en la práctica. El comedor del Colegio San Vicente era enorme, con altos techos abovedados adornados con vigas de madera y largas mesas de roble que podían acomodar a varios cientos de estudiantes al mismo tiempo. Las enormes ventanas daban al patio interior con una fuente y esculturas modernas, creando casi una atmósfera universitaria. Los olores de varios platos se mezclaban en el aire, desde comida americana tradicional hasta platos mexicanos y asiáticos. Brian tomó una bandeja y eligió un almuerzo sencillo: ensalada de verduras frescas, un sándwich de pavo en pan integral y un vaso de jugo de manzana. Siempre cuidaba su alimentación. El maestro Chen enseñaba que el cuerpo es una herramienta que debe mantenerse en perfecto estado. Lo que comes afecta directamente cómo piensas y cómo te mueves, repetía el viejo maestro. Brian se dirigió a una mesa vacía en un rincón del comedor, lejos del flujo principal de estudiantes. Prefería comer en relativa soledad, leyendo o revisando apuntes, utilizando el tiempo del almuerzo para estudiar material adicional. Pero hoy, esa soledad fue cruelmente interrumpida. «Aquí está nuestra querida zanahoria». Una voz familiar hizo que Brian levantara lentamente la vista de su libro de texto de química orgánica, mientras masticaba lentamente su sándwich. Brad Harrison se acercaba a su mesa, equilibrando teatralmente una enorme bandeja, sobre la cual se alzaba una montaña de comida grasosa. 2 grandes hamburguesas con tocino, una gran porción de papas fritas, una docena de alitas de pollo picantes y un enorme vaso de cola. Mike y Tom lo seguían como perros leales, sus rostros iluminados por la anticipación de la diversión que se avecinaba. ¿Sabes? Brad colocó su bandeja justo enfrente de Brian y se sentó con una exagerada despreocupación. Me pareció que esta mañana no eras muy amigable. Intenté hacer las paces, extender una mano de amistad, y tú te comportaste como un arrogante snob. Brian cerró cuidadosamente el libro, pero no lo retiró de la mesa. El grueso libro servía como una pequeña, pero psicológicamente importante barrera entre él y Brad.
No quería ser grosero ni parecer un snob. Por supuesto que no querías. Mike se rió, sentándose de manera ostentosa a la derecha de Brian, su cuerpo masivo ocupando casi la mitad del banco. Tom tomó asiento a la izquierda, creando una sensación de cerco. Ahora Brian estaba atrapado entre tres chicos mucho más grandes, y el único camino de escape pasaba a través de ellos. Los estudiantes en las mesas vecinas comenzaron a notar la situación que se desarrollaba. Algunos miraban de reojo hacia su dirección, susurrándose entre ellos. Otros se giraban de manera ostentosa, sin querer atraer la atención no deseada o convertirse en testigos de lo que podría suceder. Creo que necesitamos conocernos mejor. Brad mordió un enorme trozo de hamburguesa y comenzó a masticar con la boca abierta, mostrando deliberadamente modales repugnantes. Hablemos de corazón a corazón, pelirrojo. Cuéntanos sobre ti, sobre tu vida anterior. ¿De dónde has venido a visitarnos? De Portland, Oregón. Brian respondió en voz baja, esperando que si cooperaba y respondía a las preguntas, pronto perderían interés en él y encontrarían otro entretenimiento. ¿Portland? Tom se rió con una risa desagradable, casi histérica. Ah, la ciudad de los hippies y veganos. No es de extrañar que seas tan raro y pálido. Allí todos son unos locos, ¿verdad? ¿Y qué hacían tus padres en esa maravillosa Portland? Brad continuó su interrogatorio, su voz sonando con una ironía mordaz. ¿Cultivaban marihuana orgánica para los drogadictos locales? ¿O quizás hacían café para los hipsters barbudos en las cafeterías de moda? Mi padre es arquitecto y mi madre ingeniera. Brian sintió como sus puños se apretaban lentamente bajo la mesa, pero se obligó a relajar los dedos. Control. Siempre control. ¿Ingeniera? Brad levantó las cejas con una exagerada y teatral sorpresa. Vaya, ¿escuchan, chicos? Tenemos aquí toda una familia intelectual. Mamá, papá y el niñito. Todos tan inteligentes y sensatos. ¿Qué hizo que una familia tan inteligente abandonara su paraíso liberal y viniera a nuestra modesta y conservadora Austin? Mi madre consiguió un trabajo en el Centro de Investigación de Tesla. Ella está desarrollando nuevas tecnologías para vehículos eléctricos. ¡Tesla! Mike se rió en voz alta, atrayendo la atención de los estudiantes en las mesas cercanas. La mamá de nuestro pelirrojo trabaja para ese loco multimillonario. ¿Qué hace allí, lustrando sus cohetes espaciales? ¿O tal vez cargando baterías? La sangre rápidamente subió a la cara de Brian, tiñendo su piel pecosa de un rojo brillante. Podía soportar cualquier burla sobre sí mismo. Podía tragar cualquier insulto dirigido a él. Pero cuando se trataba de su familia, especialmente de su madre era una de las principales expertas en tecnología de baterías. Tenía un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y varios patentes a su nombre. Ella trabajaba en tecnologías que realmente podrían cambiar el mundo para mejor. Escuchar a esos idiotas ignorantes burlarse de sus logros y contribuciones a la ciencia era casi insoportable. Mi madre es una experta en sistemas energéticos, dijo, esforzándose por mantener un tono uniforme y controlado. Ella desarrolla tecnologías de almacenamiento y transmisión de energía que ayudarán a resolver problemas ambientales y cambiarán el futuro del transporte. ¡Oh! Brad levantó las manos en un miedo fingido y teatral, su voz sonando con aún más burla. Perdón, Su Alteza. No sabía que teníamos el honor de hablar con el hijo de un verdadero superhéroe. Quizás deberíamos levantarnos y hacer una reverencia. Quizás su mamá inventó un traje de superhéroe especial para pelirrojos. Tom añadió su comentario, disfrutando de su propio ingenio. ¿O tal vez está trabajando en un medicamento secreto para el cabello pelirrojo? Mike no podía detenerse. Su risa se volvía cada vez más fuerte y desagradable. Entonces nuestro fuego finalmente podrá verse como una persona normal. Brian se levantó lentamente, con un marcado sentido de dignidad de la mesa. Tengo que ir a la siguiente clase. Siéntate. La voz de Brad se volvió de repente dura, fría, desprovista de cualquier juego. Aún no hemos terminado nuestra charla amistosa. Aún tenemos muchas preguntas. He terminado esta conversación. Brian tomó su bandeja con el almuerzo sin terminar. Brad se levantó de inmediato de la mesa y agarró fuertemente a Brian por la muñeca. Sus dedos se apretaron lo suficiente para demostrar fuerza, pero no tanto como para causar un dolor serio. Era más bien una demostración de control. He dicho siéntate. Cuando hablas con los mayores debes escuchar hasta el final. Instantáneamente, casi de manera instintiva, el cuerpo de Brian reaccionó ante la agresión física. Su mano libre comenzó a moverse en la técnica familiar de liberación del agarre de la muñeca, que había practicado miles de veces durante 8 años de entrenamiento.
El pulgar encontró automáticamente el punto de dolor exacto entre los huesos de la muñeca de Brad, mientras que los otros dedos estaban listos para crear una palanca que haría que el oponente soltara el agarre de inmediato. Pero en el último momento, cuando su mano ya había comenzado el movimiento, Bryan se detuvo. Podría haberse liberado en un abrir y cerrar de ojos. Podría haberle causado a Brad un dolor agudo, pero temporal, sin dejar daños visibles. La técnica estaba perfeccionada hasta el automatismo, pero la voz del maestro Chen sonaba en su cabeza clara y nítida. La fuerza sin sabiduría es destrucción. En lugar de actuar, simplemente se quedó inmóvil, permitiendo que Brad apretara su muñeca, demostrando una sumisión externa. Así está mucho mejor. Brad sonrió con autosuficiencia, interpretando la inmovilidad de Bryan como una completa sumisión y reconocimiento de su superioridad. Siéntate de nuevo y termina tu comida de conejo. Continuaremos nuestra charla educativa. Bryan se sentó lentamente de nuevo en su lugar, pero algo fundamental había cambiado en la expresión de sus ojos verdes. Brad estaba demasiado seguro de sí mismo y embriagado por su poder para notar ese cambio. Pero si el maestro Chen hubiera estado allí, en ese comedor, habría reconocido instantáneamente esa mirada. Era la mirada de un depredador que toma una decisión definitiva. La mirada de un hombre que ha agotado su paciencia. ¿Sabes qué, pelirrojo? Brad se sentó de nuevo y se reclinó de manera ostentosa en el respaldo de la silla, adoptando la postura de un absoluto dueño de la situación. Realmente me gusta cuando muestras respeto y obedeces a los mayores. Eso demuestra que comienzas a entender cómo funciona la jerarquía en nuestra pequeña universidad. ¿Qué jerarquía?, Bryan preguntó en voz baja. Su tono sonaba con una curiosidad genuina. Una jerarquía muy simple y clara. Brad sonrió ampliamente. Hay quienes tienen verdadero poder e influencia, señaló hacia sí mismo. Y hay quienes se someten y conocen su lugar, señaló hacia Bryan. Adivina en qué categoría te encuentras, listillo. Mike y Tom se rieron como hienas, observando la caza del principal depredador del grupo, anticipando la humillación final de la víctima. ¿Y si no quiero someterme a esta jerarquía? La pregunta de Bryan sonó con la misma curiosidad tranquila, como si realmente estuviera interesado en una respuesta académica a una cuestión teórica. Brad se inclinó lentamente sobre la mesa. Su rostro se acercó al de Bryan tanto que éste pudo sentir el desagradable olor de su aliento. Entonces te va a ir muy mal. Tan mal que desearás no haber nacido. ¿Cuán mal exactamente? Bryan continuó haciendo preguntas con el mismo tono impasible. Algo en la entonación de Bryan, en su total falta de miedo, hizo que Brad se echara hacia atrás un momento y mirara más de cerca al adolescente pelirrojo. Por un segundo, una duda brilló en sus ojos, como si sintiera algo potencialmente peligroso en ese chico tranquilo y sereno. Pero el momento pasó, y la habitual confianza regresó, aplastando la advertencia intuitiva. «Lo verás». Brad se levantó de la mesa y le dio una palmadita en el hombro a Bryan con una falsa amabilidad. «Muy pronto lo verás. Te prometo que será una experiencia inolvidable». Salieron del comedor dejando a Bryan solo en la mesa con su almuerzo apenas tocado. Se quedó inmóvil durante unos largos minutos más. Luego abrió mecánicamente el libro de química en la misma página en la que había estado leyendo antes de su llegada. Pero las palabras y fórmulas se desdibujaban ante sus ojos, convirtiéndose en símbolos sin sentido. En su cabeza resonaban dos voces claramente diferenciables, llevando un diálogo interno. La primera voz era familiar, la sabia voz del maestro Chen, que instaba a la paciencia, el autocontrol, la sabiduría, la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. La segunda voz era nueva, más oscura, más primitiva. Susurraba sobre justicia, sobre el equilibrio de fuerzas, sobre que a veces la única manera de detener a un depredador es mostrarle que no todas las potenciales víctimas son indefensas. Bryan cerró el libro y se levantó lentamente de la mesa. La decisión aún no se había tomado de manera definitiva, pero algo profundo y fundamental dentro de él comenzaba a cambiar de forma irreversible. En el mismo momento en que Bryan salía del comedor, dirigiéndose hacia la salida, su teléfono vibró en el bolsillo. Un nuevo mensaje de un número desconocido, pero él adivinó de inmediato quién podría haberlo enviado. «Hey, pelirrojo, espero que estés listo para la verdadera diversión después de clases. Nos vemos en tu casillero a las 4. No te retrases y no intentes escapar». Bryan leyó el mensaje atentamente 2 veces. Luego lo borró con calma, pero ya sabía con certeza lo que sucedería a continuación. Y por primera vez en toda la semana que había estado en St. Vincent,
No sentía el habitual miedo o ansiedad. En su lugar, en su pecho se había instalado una extraña y fría calma. Las siguientes 2 clases, física y literatura inglesa, transcurrieron en una especie de neblina surrealista. Brian estaba físicamente presente en las clases, tomando notas con su característica letra pequeña, respondiendo a las preguntas de los profesores cuando lo llamaban, pero su mente vagaba en otro lugar. Pensaba en el equilibrio de fuerzas, en las leyes físicas de acción y reacción, en los puntos vulnerables del cuerpo humano, en el tipo de impacto que se podría tener sobre un oponente, dejándolo temporalmente fuera de combate, pero sin causarle lesiones graves. Estos pensamientos lo asustaban e intrigaban al mismo tiempo. No se parecía en nada a él, a la persona que había sido solo una semana atrás en Portland. El maestro Chen había pasado años enseñándole pacientemente a controlar tales impulsos, a dirigir la energía agresiva hacia un cauce constructivo, a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. En la clase de física, el profesor Thompson, un entusiasta de mediana edad con un amor contagioso por su materia, explicaba la tercera ley de Newton. A toda acción siempre hay una reacción igual y opuesta. Estas palabras resonaban en la cabeza de Brian, adquiriendo un significado casi filosófico. Acción y reacción, fuerza y fuerza de respuesta, opresión y resistencia. Señor Myers, la voz del profesor lo sacó de repente de sus profundas reflexiones. ¿Puede darnos un ejemplo práctico de la tercera ley de Newton en la vida cotidiana? Brian se levantó lentamente, sintiendo cómo todas las miradas de los estudiantes en la clase se posaban sobre él. Cuando alguien te empuja, tu cuerpo automáticamente se resiste a esa fuerza, dijo. Su voz sonaba tranquila y segura. Cuanto más fuerte es la acción inicial, más fuerte es la respuesta natural del organismo. Excelente ejemplo. El profesor asintió con aprobación. ¿Y qué sucede si el objeto sobre el que se aplica la fuerza resulta ser más estable y resistente de lo que el origen de la fuerza había supuesto? Brian sintió cómo las comisuras de sus labios se levantaban ligeramente en una sonrisa apenas perceptible, pero prometedora. Entonces la fuerza aplicada regresa a su fuente con el doble, y a veces incluso el triple de potencia, profesor. Varios estudiantes en la clase se miraron con desconcierto, sin entender del todo por qué una simple explicación de una ley física básica sonó casi como una amenaza o advertencia. Velada. Al finalizar la clase, Ana Martínez se apresuró a alcanzar a Brian en el pasillo. Su rostro expresaba una sincera preocupación. «Hey, Brian, ¿estás bien? Te ves diferente, más concentrado». Brian se detuvo y la miró atentamente. Ana era realmente una chica encantadora, sinceramente amable, con un corazón puro. Definitivamente no merecía verse accidentalmente envuelta en lo que iba a suceder en unas pocas horas. «Todo está bien, Ana. Solo estoy reflexionando sobre las leyes físicas y su aplicación práctica en la vida real». ¿Sobre física? Ella parecía algo desconcertada. «Brian, si Brad y sus amigos te molestan de nuevo, siempre puedes acudir al decano Martin. Él tiene una política estricta de cero tolerancia hacia cualquier forma de acoso e intimidación». «¿Y qué es lo que él hará exactamente?», Brian preguntó con una curiosidad sincera, casi académica. ¿Llamará a Brad a su oficina? ¿Tendrá una conversación seria de orientación? ¿Le dará una advertencia oficial? ¿Y qué sucederá después, cuando el decano Martin no esté cerca para controlar la situación? Ana abrió la boca para responder algo esperanzador, pero de repente se dio cuenta de que realmente no tenía una respuesta convincente a esta lógica pregunta. «Algunos problemas no se pueden resolver simplemente acudiendo a las autoridades oficiales», dijo Brian suavemente, casi de manera paternal, mientras tocaba su hombro. «A veces las personas tienen que resolver sus problemas por sí mismas, utilizando los recursos que tienen a su disposición». «Brian, no me gusta cómo hablas ahora». Su voz adquirió matices de verdadera preocupación. «No te preocupes por mí, Ana», sonrió él, y en esa sonrisa había algo nuevo. Algo que hizo que la chica sintiera involuntariamente escalofríos recorriendo su piel. «Para mañana por la mañana, todo estará resuelto. Te lo prometo». Se alejó por el pasillo, dejando a Ana de pie en confusión, con una creciente sensación de inquietud y la premonición de que algo serio estaba a punto de suceder. En los últimos minutos del día escolar, Brian estaba sentado en la clase de literatura inglesa, escuchando mecánicamente cómo el profesor Wilson, un hombre canoso con ojos penetrantes, detrás de unas gafas de montura delgada, discutía los motivos psicológicos de los personajes en Moby Dick, de Herman Melville. «El capitán Ahab está completamente obsesionado con su deseo de vengarse de la ballena blanca», decía el profesor.
Su voz sonaba con pasión académica. Esta idea obsesiva de venganza consume su mente. Lo destruye como persona y, en última instancia, lo lleva a su trágica muerte y a la de casi toda su tripulación. ¿Qué creen que Melville intenta decirnos sobre la naturaleza de la venganza y el castigo? Un estudiante en la primera fila, un chico aplicado llamado Peter, levantó la mano. ¿Probablemente que la venganza siempre es destructiva y rara vez trae satisfacción? Exactamente, asintió el profesor con aprobación. La venganza rara vez proporciona la satisfacción moral que esperamos de ella. A menudo causa más daño al vengador que al objeto de su venganza. Brian levantó la mano de repente. El profesor Wilson parecía gratamente sorprendido. Un nuevo estudiante rara vez participaba en las discusiones de clase. Sí, señor Myers. ¿Tiene una opinión sobre este asunto? ¿Y si no se trata de venganza en su forma pura, profesor? Brian se puso de pie. Su voz sonaba tranquila y medida. ¿Qué pasa si es simplemente una restauración natural del equilibrio de fuerzas? Interesante punto de vista. ¿Puede desarrollar su idea? Brian pensó por un momento, eligiendo las palabras adecuadas. Ahab percibía a la ballena blanca como la encarnación de la injusticia, como una fuerza que debía ser detenida para restaurar el orden. Pero, ¿y si la ballena simplemente actuaba de acuerdo con su naturaleza? ¿Qué pasa si Ahab también estaba siguiendo su naturaleza y su sentido interno de justicia? Una interpretación curiosa, pero ¿no sigue siendo el resultado el mismo? No, profesor. El resultado depende radicalmente de quién sea más fuerte, más inteligente, mejor preparado y más decidido. Brian hablaba con creciente confianza. Ahab sufrió una derrota trágica, no porque la idea de restaurar la justicia fuera intrínsecamente incorrecta, sino porque subestimó gravemente a su oponente y sobreestimó sus propias fuerzas. Toda la clase se sumió en un silencio tenso, casi eléctrico. El profesor Wilson miraba a Brian con un nuevo y agudo interés. Es una interpretación bastante inusual de una obra clásica, señor Myers. Quizás. Brian se sentó lentamente de nuevo en su lugar, pero probablemente más realista. Cuando finalmente sonó el último timbre, anunciando el final del día escolar, Brian no se apresuró a recoger sus cosas. Metódicamente y con cuidado, guardó los libros de texto y cuadernos en su mochila. Luego sacó su teléfono y envió un breve mensaje de texto a su padre. Papá, hoy me quedaré más tiempo en la universidad. Necesito resolver un problema muy importante. Te amo a ti y a mamá. Luego apagó el teléfono por completo y se dirigió lentamente a su casillero. Los pasillos del colegio se vaciaban rápidamente. Los estudiantes apresuradamente recogían sus cosas y se dirigían al estacionamiento hacia sus autos o a las paradas de autobús para alcanzar el transporte a casa. Pero Brian no tenía prisa. Sabía exactamente que lo estaban esperando, y por primera vez en toda la semana de su estancia en el nuevo colegio, no tenía miedo de lo que debía suceder. Ante su casillero, número 237, encontró no solo al habitual trío formado por Brad, Mike y Tom, sino también a dos invitados adicionales, claramente no deseados, Jake Harper y Kevin Black, jugadores del equipo de rugby del colegio. Jake medía 1,82 m, con hombros anchos y una cicatriz sobre la ceja izquierda, mientras que Kevin medía 1,78 m, pero era más robusto, con un cuello grueso y marcas de numerosas peleas en los nudillos. Tenían la reputación de ser agresivos, pero no muy inteligentes. 5 contra 1, en un pasillo prácticamente vacío donde casi no había testigos. Brian se detuvo a exactamente 10 metros del grupo, evaluando rápida y profesionalmente la situación táctica. La salida más cercana estaba detrás de él, a unos 20 metros, lo suficientemente cerca para una rápida retirada si decidía tomar ese camino. La otra salida estaba justo detrás del grupo de matones. Las aulas a ambos lados del pasillo estaban firmemente cerradas. El tiempo oficial de clases había terminado hace más de media hora, y los profesores ya se habían ido a casa. «Ahí está», dijo Brad con una amplia sonrisa, empujándose de manera ostentosa contra el casillero metálico. «Nuestro querido nerd ha llegado justo a tiempo. La puntualidad es una buena cualidad». «Vine solo a recoger mis cosas e irme a casa», dijo Brian, deteniéndose a unos metros del grupo, manteniendo una distancia segura. «Me temo que no será tan fácil». Mike bloqueó su camino hacia el casillero con un gesto amplio. «Tenemos algunas preguntas importantes para discutir seriamente. Por ejemplo, ¿qué preguntas? Por ejemplo, tu falta de respeto hacia los estudiantes mayores», dijo Brad, acercándose lentamente. Sus movimientos recordaban a los de un depredador acorralando a su presa. «Me pareció que hoy en la cafetería mostraste un serio desprecio hacia mí personalmente, y yo no tolero en absoluto la falta de respeto hacia mí». Jake y Kevin, mientras tanto,
tomaron posiciones estratégicas, bloqueando metódicamente todas las posibles rutas de escape. Claramente sabían lo que hacían. Era una táctica bien ensayada de intimidación grupal y aislamiento de la víctima. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, Brian preguntó con la misma calma, casi académica curiosidad. Brad se detuvo justo frente a él, inclinándose con toda su figura masiva. Vamos a enseñarte una lección, pelirrojo. A darte una inolvidable lección sobre buenos modales y respeto hacia los mayores. ¿Los 5 a la vez? ¿Cuántos crees que se necesitan para un chico como tú? Brian asintió lentamente, casi ceremoniosamente, como si estuviera considerando seriamente un problema matemático. Luego, cuidadosamente, colocó su mochila en el suelo junto a la pared. Una muy buena y justa pregunta, dijo en voz baja pero clara. Vamos a averiguar la respuesta correcta de manera experimental. Algo en su entonación, en la completa ausencia de miedo o pánico, hizo que Brad dudara por un momento de la corrección de sus acciones. Pero rodeado de 4 amigos, aún se sentía absolutamente invencible. ¿Estás loco, pelirrojo? ¿Entiendes que somos 5 contra 1? Sé contar hasta 5 perfectamente. Brian adoptó una postura básica de Wing Chun, separando ligeramente las piernas a la altura de los hombros, con las manos relajadas pero listas para actuar de inmediato. Pero como se sabe, la cantidad no siempre equivale a la calidad. ¿Qué demonios? Mike comenzó a decir algo, pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Brian cerró los ojos durante unos segundos y tomó una respiración profunda y controlada. En su memoria pasaron los años de intensos entrenamientos bajo la dirección del maestro Chen. Miles y miles de repeticiones de formas de combate, conversaciones filosóficas sobre la naturaleza del conflicto, el equilibrio de fuerzas y la justicia. Maestro, se dirigió mentalmente a su lejano instructor. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer, pero a veces, restaurar el equilibrio realmente requiere acciones decisivas. Cuando abrió los ojos, no había rastro de miedo ni sombra de dudas en ellos, solo una fría determinación y una concentración perfecta de un luchador experimentado. Así que, caballeros, dijo con un frío aplomo, ¿quién de ustedes quiere recibir la lección primero? Brad no pudo contener una risa nerviosa, ligeramente histérica. ¿De verdad crees que tus trucos infantiles de películas de Kung Fu te ayudarán contra 5 luchadores reales? Primero, eso no es Kung Fu. Brian sonrió levemente, y en esa sonrisa no había ni una pizca de calidez. Y en segundo lugar, muy pronto lo entenderás por ti mismo. Tom fue el primero en perder completamente la paciencia y el autocontrol. Con un grito salvaje de rabia, se lanzó hacia Brian, extendiendo los brazos, tratando de atraparlo y derribarlo al suelo. Lo que ocurrió en los siguientes segundos tomó alrededor de 15 segundos de tiempo real, pero cambió para siempre y de manera radical el equilibrio de poder en el Colegio de San Vicente. Brian esquivó el torpe intento de captura de Tom con un movimiento mínimo, casi danzón hacia un lado. Su mano derecha se levantó automáticamente en un bloqueo perfecto, redirigiendo suavemente la energía cinética del ataque del oponente. Al mismo tiempo, su mano izquierda asestó un golpe preciso con la palma en el área del plexo solar de Tom. No con toda su fuerza, sino con un impacto controlado que interrumpió temporalmente su respiración y coordinación. Tom se dobló por la mitad, tratando de recuperar el aire. ¡Tom!, Mike gritó mientras corría a ayudar a su amigo, pero Brian estaba preparado. Usando un simple pero efectivo barrido, desestabilizó a Mike, y luego impactó suavemente pero con precisión en un punto nervioso en su cuello. Una técnica que interrumpe temporalmente la coordinación de los movimientos sin causar daño. Mike cayó al suelo, desorientado, pero ileso. Jake y Kevin, jugadores experimentados de rugby, se dieron cuenta de que no estaban tratando con un estudiante común. Atacaron con más cautela, coordinando sus acciones, uno por la derecha, el otro por la izquierda. Brian se movía de manera fluida y económica, utilizando los principios del Wing Chun para redirigir su fuerza contra ellos. Jake recibió una serie de golpes controlados en el torso, no lesivos pero dolorosos, y que lo dejaban temporalmente fuera de combate. Kevin fue enviado hacia los casilleros con un elegante lanzamiento que se veía impresionante, pero se realizó de tal manera que minimizaba la posibilidad de lesiones. Los 4 atacantes ahora yacían en el suelo o estaban sentados, temporalmente fuera de combate, pero sin daños graves. Brian controlaba cuidadosamente cada uno de sus movimientos, usando solo la fuerza necesaria para neutralizar la amenaza. Brian se giró lentamente hacia Brad, que estaba en completo shock, sin poder creer lo que veía. «Ahora es tu turno», dijo Brian con un tono completamente tranquilo. Esto es imposible». Brad retrocedió un paso.
Su voz temblaba. No puedes. Son mucho más grandes que tú. El tamaño no siempre es decisivo. Brian dio un paso adelante. A veces la técnica, la velocidad y el entendimiento de la anatomía humana son más importantes. Tú estás loco. Llamaré a mi padre. Te expulsarán. ¿Por defensa propia contra 5 atacantes? Brian señaló tranquilamente a sus oponentes. Las cámaras de seguridad mostrarán una historia completamente diferente. ¿Quién atacó primero? De hecho, la luz roja de la cámara de seguridad en la esquina del pasillo parpadeaba, grabando todo lo que sucedía. Además, Brian continuó acercándose. Tenemos asuntos pendientes. ¿Qué asuntos? La voz de Brad se volvió aguda por el miedo. Me golpeaste, me humillaste públicamente, ofendiste a mi familia. La voz de Brian se mantenía tranquila, pero cada palabra sonaba clara. Es hora de rendir cuentas. Brad intentó huir, pero Brian fue más rápido. Él lo alcanzó, lo agarró del cuello de la camisa y lo arrastró hacia el baño de hombres al final del pasillo. ¡Suéltame! Brad intentaba desesperadamente liberarse. ¡Pronto! Brian empujó la puerta del baño. Pero primero necesitamos terminar nuestra conversación. Dentro, el baño estaba vacío. Brian bloqueó la puerta con una silla que estaba en la esquina. ¿Qué piensas hacer? La voz de Brad temblaba. Darte una lección. Brian se volvió hacia él. Una lección sobre que cada acción tiene consecuencias. Escucha, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo? Brian sacudió la cabeza. ¿Y dónde estaba tu disposición para negociar cuando me golpeabas? ¿Cuando me humillabas? ¿Cuando trajiste a tus 4 amigos? No pensé... Exactamente, no pensaste. Brian se acercó a Brad, quien retrocedió hasta la pared. Pero yo pensé sobre la justicia, sobre el equilibrio, sobre lo que sucede cuando un agresor se encuentra con alguien que puede defenderse. ¡Por favor! ¿Por favor? Brian inclinó la cabeza. Yo también dije por favor cuando te pedí que me dejaras en paz. ¿Recuerdas tu respuesta? Brad se presionó contra la pared. Su rostro se había puesto pálido. Dijiste que me mostrarías mi lugar. Brian puso su mano en la pared junto a la cabeza de Brad. Ahora te mostraré el tuyo. ¿Qué quieres? Susurró Brad. Disculpas sinceras por todo. Está bien. Lo siento. Perdóname. No es lo suficientemente sincero. Brian sacudió la cabeza. Intenta de nuevo, pero esta vez con comprensión. ¿Qué más quieres? Que entiendas lo que yo sentí. Brian retrocedió un paso. Humillación, impotencia, miedo. ¡Lo entiendo! ¡No! Brian sacudió la cabeza. Aún no, pero lo harás. Agarró a Brad y lo arrastró hacia uno de los cubículos. ¡No hagas esto! Brad intentaba resistirse. Lección de humildad. Brian empujó la puerta del cubículo. ¿Qué recordarás? Hizo que Brad se arrodillara frente al inodoro. Bienvenido al mundo de las consecuencias, dijo en voz baja, y durante unos segundos sumergió la cabeza de Brad en el agua. El agua fría golpeó la cara de Brad. Brian lo mantuvo allí no mucho tiempo, justo lo suficiente para causar un efecto psicológico, sin hacer daño. Luego lo levantó. ¿Cómo te sientes?, preguntó tranquilamente. ¿Estás loco? Brad tosía. El agua goteaba de su rostro. Quizás. Brian estuvo de acuerdo. Pero no soy yo quien reunió una pandilla contra uno. Soy quien da una respuesta justa. Repitió el procedimiento 2 veces más, controlando cada vez el tiempo y la intensidad del impacto. Cuando levantó a Brad por última vez, este ya estaba llorando. Por favor, he aprendido la lección. Brian examinó su rostro detenidamente. Luego lo soltó. Brad cayó al suelo del cubículo, empapado, temblando, quebrantado. Levántate, ordenó Brian. Brad se levantó lentamente, aferrándose a las paredes. Escucha con atención. Brian hablaba en voz baja pero clara. Tú y tus amigos nunca volverán a acercarse a mí. Nunca volverán a hablarme. Sí, entendido. Si me entero de que están intimidando a alguien más, volveré. Y la próxima vez no seré tan moderado. Entendido. Y por último, Brian se inclinó más cerca. Si intentas vengarte, si hablas de mis habilidades, si le cuentas a papi... No terminó la amenaza. No le diré a nadie, lo juro. Brian asintió y retrocedió. Ponte en orden y lárgate. Y recuerda, un paso en falso, y lo sabré. Brad asentía como un autómata. Corrió hacia el lavabo, se lavó apresuradamente y salió corriendo del baño. Brian se quedó solo. Miró su reflejo en el espejo. El mismo cabello pelirrojo, los mismos ojos verdes. Pero algo había cambiado. Una nueva confianza había aparecido en sus ojos.
Encendió su teléfono y vio varias llamadas de su padre. Hijo, si algo ha pasado, llama de inmediato. Te amamos. Brian marcó el número de su padre. ¿Papá? Sí, todo está bien. Todo se resolvió. Puedes venir a recogerme. Estoy en la entrada principal. El maestro Chen tenía razón, pensó. El equilibrio ha sido restaurado. Al salir del baño, Brian vio el pasillo vacío. Mike, Tom, Jake y Kevin habían desaparecido. Solo quedaban algunos estudiantes que se habían quedado. Ana Martínez estaba apoyada contra la pared, sus ojos muy abiertos. Brian, ¿qué pasó? Un pequeño malentendido. Sacó la mochila, que logramos resolver. ¿Y dónde está Brad? Salió por asuntos. Tiene cosas más importantes que hacer. Ana lo miró atentamente. Te ves diferente. Y me siento diferente. Brian sonrió con calma. Me siento equilibrado. ¿Qué significa eso? Que mañana será un mejor día. Se echó la mochila al hombro. Y todos los días siguientes también. Al salir de la universidad, Brian vio el coche de su padre. David Myers, un hombre alto con cabello rojo salpicado de canas, parecía preocupado. Brian, ¿estás bien? ¿Qué sucedió? Todo está bien, papá. Brian se subió al coche. Solo resolví algunos problemas. ¿Qué problemas? Dificultades de adaptación, pero ahora todo está solucionado. David vio algo nuevo en su hijo, en cómo mantenía la cabeza, en la expresión de sus ojos. Si alguien te molestó, podemos acudir a la administración. Papá. Brian se volvió hacia su padre, y este vio una nueva madurez en sus ojos. Créeme, nadie más me va a molestar.